Alerta, Néstor y Mosiati revelaron varias encuestas y confirmaron que Kaiser va por la victoria. Vamos a la derecha, porque el Partido Republicano ha restado dramatismo al alza de Johannes Kaiser en las encuestas y aseguró que José Antonio Kast apoyará a cualquier candidato de derecha que llegue a esa instancia. En paralelo, el abanderado del Partido Nacional Libertario afirmó que ya se posicionó en el tercer lugar. De hecho, hoy se conoció la encuesta Feedback, en que dejaría a Evelyn Matei en el cuarto lugar de las preferencias. Vamos a estar revisando esos datos, pero están en biobiochile.cl si los quieren revisar desde ya. Y en tanto, les vamos a contar también acerca de un centenar de figuras de izquierda y de centro izquierda que suscribieron una carta titulada Nuestra opción por Chile. Y en ella, además de firmar, expresan su respaldo a Evelyn Matei y advierten que el país no está para extremos. Y lo hacen en clara alusión a Janet Jara y a José Antonio Kast. Vamos a revisar los detalles. Ya está con nosotros acá en el estudio Néstor Aburto. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hay algunos que dicen que los debates presidenciales no inciden mayormente en los justamente en las candidaturas presidenciales en las elecciones. Sin embargo, en algunas candidaturas, en la primer cara a cara televisivo, usted lo recordará, fue el 10 de septiembre, sí evidenció cambios visibles en esta campaña. ¿Por qué? Porque uno de los beneficiados con sus performances fue el diputado Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, quien ha subido de manera sostenida en la mayoría de las encuestas que se han realizado desde esa fecha. En Plaza Pública Cadén, por ejemplo, previa al debate, Kaiser marcaba 8 puntos. Tras ese debate ha venido en un aumento que llegó a 12%, quedando incluso en esa encuesta 2 puntos de Evelyn Matei, a 2 puntos bajo Evelyn Matei. En Criteria subió de 10 a 12 puntos y está a 3 de superar a la gremialista. Panel Ciudadano evidenció un cambio de 10 a 13 puntos y Pulso Ciudadano fue la única que mostró una caída en su última medición, lo dejó en 8,9. Sin embargo, hay otras encuestas, como por ejemplo la Cosa Nostra, que habló de un eventual triple empate entre Kast, Kaiser y Matei, en este orden. Todo esto en primera vuelta, lo que encendió las alarmas. De hecho, está recién salido del horno. Esta mañana se conoció la encuesta Feedback, en que Matei quedaría relegada en el cuarto lugar. ¿Por qué? Primero saldría la elección del 16 de noviembre, Jara con 30,1, Kast 22,3, Kaiser 17,5 y Matei 15,4. El propio Johannes Kaiser explicó su mejora en las cifras y aseguró que son las encuestadoras las que manipulan, dijo él, el escenario electoral. No, el alza de nosotros en las encuestas es porque nosotros somos el antídoto a este gobierno que no sirve para nada. Yo creo que le he quitado votos a nadie, porque los votos son de la gente. La encuestitis nacional conduce a que la gente tome decisiones en razón de quién cree en la prensa que va a ganar. Lo mismo apuntó el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Morawski, quien dijo que el discurso claro que ha mantenido como candidatura y como partido es lo que la gente está valorando en la calle. Los chilenos estamos cansados de los políticos entreguistas y entendemos que haya nerviosismo en otras campañas, lo que confirma que nuestra estrategia de defender la verdad es la correcta. Pero Kast es el abanderado que sigue posicionándose como el más competitivo de la derecha para pasar al balotaje. Es él quien ha desdramatizado sus movimientos en los sondeos y ha dicho desde febrero a la fecha que respaldará a cualquiera de oposición que llegue a la segunda vuelta. Ganamos o perdamos, el trabajo vale igual y se lo vamos a traspasar a quien gane, porque no estamos por un cargo, estamos por Chile. Más allá de el triunfo, ¿se corona en nosotros o se corona en alguien más? Lo importante es terminar con este gobierno. ¿Cuánto le pesa a Kast el alza de Kaiser? A juicio de muchos, esta es una muestra del voto de derecha más dura, que no se convence con la idea de los republicanos de renunciar a los temas valóricos o moderar el discurso. Sin embargo, fuentes de Bio Bio aseguran que el aumento en los sondeos de la Carta Libertaria son solo una ganancia para José Antonio Kast, ya que consolida un bolsón de votos que él recibirá de manera íntegra si pasa al balotaje, algo que no sucedería con Evelyn Matei. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo que las encuestas son solo una foto que no representa lo que se escogerá en las urnas. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día, las encuestas van y vienen. La única encuesta real será el 16 de noviembre. Ahora uno se pregunta cuál es el panorama para Evelyn Matei, que no logra subir como se esperaría en las encuestas, y incluso algunos señalan que podría en este cuarto lugar quedar, y hacen el símil con lo que le pasó al actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.
Hoy su principal desafío es conectar, dicen algunos, con el mundo joven de los grupos C3, D y E, algo que se avisora difícil para la figura de Evelyn Matei. La banderada señaló que su estrategia está clara y está convencidos, ellos como comando, de que llegarán a los comicios de segunda vuelta. Oye, habría que ver qué pasa con los debates. Los debates no cambian mucho el curso de la historia, a menos que alguien se caiga violentamente en una entrevista o en un debate, que se desplome. Ha habido en la historia desplomes en un debate, en una entrevista. En Chile, la entrevista que le hicieron a Jorge Alessandri en el año 70, cuando se le temblaba la mano, y se produce también ahí un cierto desplome en votos. ¿Para qué decir lo que pasó con Joe Biden, no es cierto? Se acabó Joe Biden en algún momento y tuvieron que reemplazarlo a los demócratas en Estados Unidos por la candidata Kamala Harris. Pero acá no ha sido sustantivo, salvo, Katy Tomás, salvo la realidad que se está viviendo, que es lo que dice la encuesta La Cosa Nostra, de que puede haber un empate técnico entre los tres candidatos. ¿Por qué? Porque Kast logra una identidad, se mete Kaiser entre medio, y la pregunta es ¿a qué electorado le va a hablar Evelyn Matei? Recuerden que Evelyn Matei, uno de los grandes problemas, dicen los que saben de esta materia, ¿no? Es que ella al inicio no logró identificar cuál iba a ser su pelea política, en definitiva. Se fue a pelear con Kast, en esta guerra germana, como dicen algunos, que va a quedar así instaurado para la historia de los tres alemanes peleándose la presidencia de la República, o descendientes de alemán en realidad. Entonces, como que no logró identificar dónde estaba su bolsón de votos. Entonces la pregunta es, ¿el debate va a mover esa aguja o los que van a votar por Kast y Kaiser? ¿Existe la probabilidad de que cambien a última hora su voto a Evelyn Matei? No, porque tiene que ver, es muy difícil, porque tiene que ver ya con una decisión de base. Y ahí es donde se le pone cuesta arriba, evidentemente, a Evelyn Matei. Ahora, no hay ninguna duda que Evelyn Matei es muy competitiva en segunda vuelta, pese a que las encuestas también dicen que Kast y Kaiser también son competitivos con Jara en segunda vuelta. O sea, lo que dice la encuesta es que Jara está perdida en la segunda vuelta. O sea, le gana Kaiser, le gana Kaiser, y por una diferencia notable de puntos. Sí. O sea, que tampoco es que haya una pelea estrecha, una disputa estrecha. Una de las frases de Johannes Kaiser que ha marcado, que ha calado hondo en las últimas horas, desde una actividad, un acto público que tuvo, que es donde le habla a los narcotraficantes y a los delincuentes y les dice que la única tierra que van a tener es la del cementerio. Mensajes que son duros, pero que aparentemente sí generan impacto en la opinión pública. Ya. ¿Qué irá a pasar en el comando de...? Estamos en las últimas horas que se conozcan las encuestas. Además, la próxima semana y después ya se acaba, viene el silencio. Digámoslo así, se siguen haciendo y se conocen, pero no se pueden difundir públicamente. No, ¿qué va a pasar en el comando de Evelyn Matei en los últimos 15 días? ¿Qué va a ocurrir si es que otras encuestas ratifican esto? Hay sondeos como La Cosa Nostra o la misma Plaza Pública, Academ Plaza Pública, en las últimas elecciones también hay que decir que estuvieron muy cerca de los resultados que se dieron puntualmente, por ejemplo, en la elección de alcaldes y diputados el año pasado. O sea, perdón, de gobernadores el año pasado. Ojalá cada vez sean más las personas en cuanto a cantidad numérica que valoren el liderazgo de personas como Johannes Kaiser. Porque es precisamente esa clase de liderazgos que en nuestro país no abundan, pero que sí hay suficientes, los que deberían ser capaces de poder continuar en su lucha y poder continuar avanzando en cuantía en las principales instituciones democráticas de nuestro país. Es necesario que esa clase de liderazgos se levanten, que puedan ser partícipes de las principales instancias formales que tiene la política chilena. Han habido muy pocos como Johannes Kaiser durante los últimos años en Chile. Y es que todos los acontecimientos que ya he señalado antes en este video y que han llevado a muchos en la derecha a tener mucho miedo de poder generar liderazgos realmente firmes, han sido acontecimientos que, desde luego y sin lugar a dudas, han generado mucho, pero mucho temor en la ciudadanía y en especial a aquellos que ven cómo es que su país cada vez se deteriora más, pero aún así no encuentran el coraje para poder enfrentar a la izquierda en términos democráticos y de debate político tal y como corresponde. Son muchas las personas que aún tienen que percatarse de cuáles han sido las mentiras que una y otra vez se han ejercido en contra del funcionamiento de nuestra democracia y el funcionamiento en términos generales del sistema que se ha establecido en Chile durante los últimos años.
Mentiras que por supuesto tienen el único y gran objetivo de socavar a todas esas instituciones y así de una vez por todas implantar en Chile un régimen del tipo que ha existido en otros países como por ejemplo Venezuela o incluso Cuba. Y esto no es algo que esté inventando yo, sino que es algo que incluso autoridades que han sido muy relevantes en el escenario político chileno durante los últimos años han afirmado que es precisamente lo que buscan. Entonces, es precisamente en momentos tan oscuros como este en la historia de Chile que es tan importante que liderazgos firmes y reales como el de Johannes Kaiser puedan levantarse con firmeza. Bueno, les agradezco por haber visto el video hasta este punto y espero encontrarlos en el siguiente. Seguiremos cubriendo lo que pasa en el país, así que los invito a suscribirse. Me despido hasta la siguiente ocasión.